Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar la salud financiera de Empresas Iansa, usando como guía su último informe de resultados consolidados, ¿no? Al cierre del primer semestre de 2025. La misión es clara: entender cómo le fue en este periodo y, sobre todo, qué factores están, moviendo la aguja detrás de las cifras principales. Exacto. Y esos informes razonados son clave, porque nos permiten ir mucho más allá del simple número final de ganancias o pérdidas, ¿verdad? Vamos a revisar cómo anduvieron las operaciones, los distintos negocios que componen a Iansa y los riesgos que están navegando, que no son pocos en su sector. Muy bien, entonces a desglosar. ¿Qué nos dicen los titulares financieros? Vemos una utilidad operacional de apenas $1,5 millones. Eso es una caída fuerte comparado con los más de 10 millones del mismo periodo en 2024. Sí. Son casi 9 millones menos. El EBITDA, esa medida clave del flujo operativo bruto, también bajó bastante, de unos 24 a 17 millones de dólares. Y el resultado final antes de impuestos fue una pérdida de 3.2 millones. ¿Qué explica este golpe? Bueno, la raíz del problema está en los ingresos. Cayeron un 10%, más o menos, quedando en unos 253 millones de dólares. ¿Por qué? Pues principalmente por menores ventas en sus dos negocios más grandes, el de azúcar y otras marcas Iansa y el de pulpas, pastas y jugos. Ajá. Y el gran culpable detrás de esto es la caída de los precios internacionales. Para ponerlo en perspectiva, el precio promedio del azúcar refinada que enfrentaron bajó casi un 16% comparado con el año pasado. ¿Un 16%? Sí, de 604 a 509 dólares por tonelada, ¿eh? Y peor aún, el precio de exportación de la pasta de tomate chilena se desplomó más de un 28% en los primeros meses del año. ¿28%? ¡Wow! Sí, de 1.702 a 220 dólares por tonelada. Son caídas muy significativas, la verdad. Entiendo lo de los precios, pero Iansa siempre habla de sus coberturas, de cómo se protegen de estas volatilidades, ¿no? ¿No funcionaron esta vez o el golpe fue demasiado fuerte? Es una excelente pregunta. Sí realizan coberturas, generalmente con 6 a 12 meses de anticipación, para intentar fijar precios y proteger sus márgenes. Y sin duda esto ayuda a amortiguar el golpe, a suavizarlo. Claro. Pero no lo elimina por completo, especialmente cuando las caídas de precios son tan pronunciadas como las que vimos. Además, hay que considerar que una parte de su producción o ventas puede no estar cubierta. Por otro lado, el costo de ventas consolidado sí bajó, un 8% más o menos, en parte porque el costo de producir azúcar fue menor este año. Pero no fue suficiente. Claro, bajan ingresos, bajan costos, pero la utilidad operacional se fue al suelo de todas formas. La caída de precios fue tan grande que se comió, todos los ahorros y la ayuda de las coberturas. Básicamente, sí. El margen de contribución consolidado, que es lo que queda después de restar los costos directos de producción y venta a los ingresos, se achicó en más de 11 millones de dólares. Aunque lograron reducir otros gastos operativos, como sueldos y fletes, ligados a vender menos, en casi un 7%, esa reducción no alcanzó a compensar el menor margen bruto. Entiendo. El segmento que más pesó en esta caída de la utilidad operacional fue, como decíamos, el de pulpas, pastas y jugos. Muy golpeado por la combinación de vender menos pasta de tomate y a precios mucho más bajos. ¿Y qué pasó más abajo en el estado de resultados? ¿Algo ayudó a compensar antes de llegar a la pérdida final, antes de impuestos? ¿O todo fue negativo? Curiosamente, sí. Hubo algo positivo. El resultado no operacional, el que viene de actividades no directamente ligadas al negocio principal, mejoró bastante. Tuvieron una pérdida de 4.7 millones, pero es mucho mejor que la pérdida de 10.2 millones del año anterior. Ah, mira. ¿Y por qué? Esto se debió a menores costos financieros netos, porque las tasas de interés bajaron un poco, y además tuvieron una ganancia extraordinaria de 4.4 millones por vender algunos activos que ya no necesitaban. Sin embargo, ni con esa ayuda alcanzó para evitar la pérdida antes de impuestos de 3.2 millones. El año pasado, en cambio, habían logrado una pequeña ganancia. Y para rematar, ¿mencionas que el gasto por impuestos subió? Sí, subió. En parte por temas técnicos de impuestos diferidos tras una fusión interna y porque una de sus filiales en Perú, Icatom, paga menos impuestos que en Chile, lo que genera ajustes contables. Entendido. Ahora, si miramos negocio por negocio, como lo detalla el informe, el de azúcar y otras marcas Iansa sigue siendo el más grande en ingresos, pero también sufrió, ¿no? Así es.
Sus ingresos bajaron casi un 12% a $173 millones. El EBITDA de este segmento cayó de 12,4 a 10,2 millones. El menor margen vino principalmente del azúcar misma, por el menor precio internacional, pero también de subproductos como la coseta y la melaza. Al final, la ganancia operativa de este negocio se redujo de 4,6 a solo 1,6 millones. Y aquí vuelven a aparecer las coberturas. Muestran un gráfico del precio histórico del azúcar que parece una montaña rusa, ¿verdad? Con una caída fuerte desde el pic de 2023. El promedio del primer semestre 2025 fue $509 tonelada, frente a 604 en 2024. Es evidente por qué necesitan esas coberturas. Totalmente. La estrategia de usar derivados financieros, como swaps, busca precisamente ponerle un piso a los precios de venta futuros frente a esa volatilidad tan marcada. Es una herramienta fundamental para ellos, sobre todo en el azúcar. Pasemos al negocio agrocomercial, el de nutrición animal e insumos agrícolas. Es más pequeño. ¿Cómo anduvo ese? Más estable. Este se mantuvo relativamente estable, sí. Los ingresos bajaron apenas un 1%, a $30 millones. La principal razón fue un menor volumen de venta de nutrición animal, porque, había sustitutos más baratos en el mercado. El resultado operacional quedó prácticamente en cero, una pequeña pérdida este año contra una pequeña ganancia el anterior. El informe también grafica el precio de la urea, un fertilizante clave, mostrando cómo se ha normalizado después de una fuerte alza, lo que impacta al negocio de insumos. Y volvemos al segmento más complicado en este semestre: pulpas, pastas y jugos. ¿Cuál fue la magnitud del daño ahí? Bueno, la caída de ingresos fue del 14%, a $57 millones, pero donde realmente se sintió el impacto fue en la rentabilidad. La utilidad operativa se desplomó desde 12,2 millones el año pasado a solo 4,7 millones este semestre. De 12 a menos de 5. Fuerte. Sí, muy fuerte. La razón principal, como ya dijimos, fue el derrumbe del precio internacional de la pasta de tomate. Ese 28% menos en el precio de exportación chileno fue brutal. Esto lo compensaron parcialmente con mayores ventas de jugos concentrados, pero no fue suficiente, ni de cerca. Hay un detalle interesante que mencionan. El precio promedio que obtuvo su filial Patagonia Fresh por la pasta de tomate fue de $1,369 por tonelada. Sigue siendo una caída fuerte, un 23% menos, pero es mejor que el precio promedio de exportación chileno, que era de $1,220. Explican que esto es porque ya tenían contratos y coberturas pactadas de antes. O sea, hay como un desfase entre lo que pasa en el mercado spot y lo que la empresa realmente recibe, ¿no? Exacto. Ellos suelen contratar la compra de tomates a los agricultores a precios fijos con anticipación, y al mismo tiempo venden la pasta a sus clientes industriales con contratos que fijan volumen, precio y fechas de entrega, a menudo al inicio de la temporada. Esta estrategia busca dar estabilidad a toda la cadena, pero efectivamente crea ese rezago frente a cambios bruscos del mercado. A veces les juega a favor, otras en contra, como en este caso con la caída de precios. Y para cerrar los segmentos está administración y otros, que siempre muestra pérdidas, ¿verdad? ¿Algún cambio ahí? Sí, agrupa gastos corporativos no asignados directamente a los negocios y otros ingresos menores. La pérdida se redujo un poco, de 6,9 a 4,9 millones de dólares, principalmente porque bajaron gastos administrativos como sueldos y consultorías. Y los ajustes de consolidación son solo eliminaciones contables para evitar duplicar cifras entre empresas del mismo grupo. Nada muy dramático ahí. De acuerdo. Cambiamos ahora la mirada hacia la estructura financiera de la empresa, al balance general. Los activos totales crecieron levemente, a $704 millones. ¿Qué movimientos clave hubo ahí? En los activos corrientes, los de corto plazo, hubo un aumento de casi 19 millones. Lo más llamativo es el fuerte incremento en los inventarios. Subieron casi 22 millones, sobre todo en pastas pulpas y agrocomercial. En azúcar bajaron. O sea, acumularon más stock en esos negocios. Exacto. Las cuentas por cobrar a clientes subieron un poco y el efectivo disminuyó ligeramente. También bajaron los activos biológicos, básicamente, los cultivos en proceso, lo cual es normal por la estacionalidad. En el primer semestre se cosecha más de lo que se siembra. Y en los activos no corrientes, los de largo plazo, ¿hubo inversión?
También aumentaron, en unos 15 millones, principalmente por más inversión neta en propiedades, planta y equipo, unos 3 millones más después de la depreciación, y un aumento importante, de más de 9 millones, en los activos por derecho de uso. Ah, eso es por los arriendos a largo plazo, ¿no? Exacto. Reflejan el valor de los bienes que la empresa arrienda a largo plazo, como maquinaria o instalaciones. Contablemente se tratan casi como si fueran propios. También subieron los impuestos diferidos, relacionados con pérdidas tributarias que esperan recuperar en el futuro. Ahora, el otro lado de la ecuación, pasivos y patrimonio. Aquí parece que hubo movimientos más significativos, sobre todo en la deuda. Definitivamente, los pasivos corrientes, las deudas y obligaciones a corto plazo aumentaron fuerte, casi 40 millones de dólares más. El principal motor, un salto de 60 millones en otros pasivos financieros corrientes. ¿60 millones? ¿De dónde salió eso? Bueno, se explica por nuevos créditos bancarios que tomaron y también porque parte de la deuda de largo plazo pasó a ser de corto plazo al acercarse su vencimiento. Esto superó los pagos que hicieron durante el semestre. Por otro lado, las cuentas por pagar a proveedores bajaron, sobre todo en el negocio del azúcar. Los pasivos no corrientes, de largo plazo, se mantuvieron bastante estables. Entonces, la conclusión es que aumentó la deuda, y sobre todo la deuda de corto plazo. Eso presionó el patrimonio. Sí, el patrimonio disminuyó en casi 7 millones de dólares, quedando en 322 millones. Las principales razones fueron la pérdida neta del periodo que ya comentamos y un efecto negativo por conversión de moneda extranjera de sus operaciones fuera de Chile, que restó casi 12 millones. Estos impactos negativos fueron parcialmente compensados por un aumento en el valor de los derivados de cobertura que tienen registrados en el patrimonio, que sumaron casi 5 millones. Con todo esto, ¿cómo se movió el efectivo real? El informe dice que el flujo neto total fue negativo en 2,4 millones. Pero ¿qué es una mejora respecto al año pasado cuando perdieron 13 millones de caja? ¿Cómo se entiende eso? Es correcto el número final, pero la historia detrás es más compleja, digamos. Si miramos por tipo de actividad, el flujo que viene de la operación del negocio fue mucho más negativo este año. Consumió casi 22 millones de dólares comparado con solo 5 millones el año anterior. O sea, la operación quemó más caja. Exacto. Esto fue porque recaudaron menos de los clientes y pagaron más impuestos, aunque pagaron menos a proveedores. Y el flujo de inversión también usó más efectivo. 13 millones negativos, principalmente por mayores compras de maquinaria y equipos. Un momento. Si la operación y la inversión consumieron bastante más efectivo que el año pasado, ¿cómo es que el flujo total mejoró? ¿De dónde salió la diferencia? Ahí está el punto clave. De las actividades de financiamiento. Estas generaron un flujo positivo muy considerable, casi 33 millones de dólares, mientras que el año pasado apenas aportaron 3 millones. Ajá, y eso fue Principalmente por tomar más deuda. El informe detalla que obtuvieron préstamos por un neto de casi 100 millones de dólares después de descontar los pagos de capital, intereses y dividendos. En resumen, la compañía se endeudó más para poder financiar su operación y sus inversiones durante este semestre complicado. Y este panorama se refleja seguramente en los indicadores financieros clave. ¿Qué nos dicen sobre la salud financiera? La liquidez, por ejemplo, se ve más ajustada. Sí. Los indicadores de liquidez muestran un deterioro claro. La razón corriente, que compara activos corrientes con pasivos corrientes, bajó de 2 veces a 1,6 veces. Y la razón ácida, que es más exigente porque saca los inventarios del cálculo, es como preguntarse si pueden pagarlo inmediato sin tener que liquidar stock. Cayó de 1 vez a solo 0,7 veces. O sea, menos colchón financiero inmediato. Exactamente. Tienen menos colchón para cubrir sus obligaciones inmediatas. Esto es consecuencia directa del aumento de la deuda a corto plazo que vimos. Y los niveles generales de endeudamiento también subieron. También aumentaron. La razón de endeudamiento total, pasivo total, patrimonio, subió de 0,95 a 1,18 veces, y la deuda financiera neta sobre patrimonio pasó de 0,64 a 0,76 veces. Esto es la combinación de un patrimonio más bajo y más deuda financiera. Un dato preocupante, o al menos observar, es que la proporción de la deuda total que vence en el corto plazo, menos de un año, aumentó bastante. Pasó del 54% al 65%. Casi 2/3 de la deuda es a corto plazo ahora. Eso significa más presión, ¿no? Sí, significa más presión sobre la caja en el futuro cercano para cumplir con esos pagos o para refinanciar.
¿Y la capacidad de generar ganancias para cubrir esa deuda? Ya vimos que el EBITDA bajó a 17 millones. Correcto. Y como consecuencia de ese menor EBITDA, y también menores ingresos financieros, la cobertura de intereses que mide cuántas veces el EBITDA de los últimos 12 meses cubre los gastos financieros netos de ese mismo periodo, también bajó, de 3,7 a 3,0 veces. Sigue estando por encima de 1, lo cual es bueno, pero muestra una menor capacidad para cubrir los intereses con las ganancias operativas. ¿Los activos que respaldan esa deuda cambiaron mucho? Hay un indicador que mira los activos libres de gravámenes, o sea, los que no están en garantía, respecto a la deuda financiera neta. Este bajó un poquito, de 2,3 a 2,2 veces. Sugiere que el respaldo de la deuda con activos libres es ligeramente menor. No es un cambio drástico, pero va en la misma línea. ¿Y qué nos dicen los indicadores de eficiencia y retorno sobre la inversión? ¿Se movió más lento el negocio? Bueno, la rotación de inventarios disminuyó, de 1,3 a 1,0 veces. Indica que el inventario se movió más lento, lo cual es coherente con el menor costo de ventas y el aumento de stock que vimos en el balance. Y los indicadores de rentabilidad, como la rentabilidad sobre el patrimonio, ROE, y sobre los activos, ROA, se volvieron más negativos, menos 1,75% y menos 0,85% respectivamente, debido a la pérdida del periodo. El resultado por acción también fue más negativo, lógicamente. Ahora entremos a la parte de los riesgos. Aquí es donde se conectan los números con las preocupaciones de la gestión, ¿cierto? El riesgo de mercado, especialmente por los precios, parece central. 22-23, y ahora está caída hacia 2025. ¿Qué lo mueve? De todo. La producción mundial, con Brasil como gigante, y su decisión de producir más azúcar o etanol, el clima en India o Tailandia, las proyecciones de si sobrará o faltará azúcar en el mundo, incluso el tipo de cambio del real brasileño. Un montón de variables. Muchísimas. La principal defensa de Jansa es su programa de coberturas financieras. Pero como vimos, tiene sus límites, y enfrentan volatilidades similares, aunque quizás no tan extremas, con los jugos, pastas y otros subproductos. El entorno económico global también juega un papel claro. Mencionan un análisis de sensibilidad interesante sobre el riesgo del precio del azúcar. ¿Qué revela? ¿Qué tan protegidos están realmente? Sí, es interesante. Calculan que una variación del 14% en el precio internacional, basada en la volatilidad reciente, podría impactar en unos plus menos 1,8 millones de dólares la utilidad de la parte de la producción de remolacha que no tienen cubierta para 2025, unas 28,000 toneladas. Ese monto, 1,8 millones, representa más del 50% de la pérdida de los últimos 12 meses, lo cual suena enorme, ¿no? Pero, y aquí se ve el efecto de las coberturas, representa solo un 4% del EBITDA de los últimos 12 meses. Ah, claro. O sea, afecta mucho el resultado final contable, pero el impacto en la generación de caja operativa es mucho menor gracias a las coberturas. Exactamente. Ilustra bien cómo las coberturas ayudan a acotar el impacto en el flujo operativo, aunque no lo eliminen del resultado final. Otro riesgo de mercado. Los sustitutos del azúcar, como los edulcorantes, son una amenaza cada vez mayor para el negocio principal. El informe indica que el consumo de edulcorantes no calóricos ha aumentado, pero levemente. No ven al jarabe de alta fructosa como un gran riesgo en Chile específicamente, y ANSA mitiga esto en parte porque tiene su propio negocio de edulcorantes, lo cual es inteligente. Pero es innegable que las tendencias de salud y las regulaciones, impuestos, etiquetado frontal, empujan a los consumidores hacia alternativas al azúcar. Es una presión constante. Fundamental también es el riesgo en la cadena de suministro. ¿Pueden asegurar la materia prima que necesitan? ¿La remolacha? ¿El tomate? Es un desafío constante, sí. Para el azúcar dependen de la remolacha chilena y del azúcar crudo importado. La siembra de remolacha ha bajado porque ahora operan con una sola planta procesadora, aunque los rendimientos por hectárea han mejorado tecnológicamente. Pero factores como el clima, sequía, enfermedades y la competencia de otros cultivos hacen difícil predecir cuánta remolacha tendrán cada año. Por eso Jansa apoya mucho a los agricultores con asesoría, financiamiento y contratos atractivos, y complementan refinando crudo importado o trayendo azúcar ya refinada. ¿Y para el tomate es parecido, imagino? Sí, los desafíos son similares. Competencia por tierra cultivable y sobre todo por el agua, que es un tema crítico. Combinan contratos con agricultores con producción propia en Chile y Perú, que representó casi un 30% del abastecimiento en la última temporada. Buscan diversificar las fuentes.
Y ligado a eso, los riesgos agrícolas directos. Clima, plagas, el día a día del campo. Sí, el clima es un dolor de cabeza constante para ellos. Sequías, heladas, inundaciones, plagas, todo puede afectar a la remolacha. Lo mitigan dispersando los cultivos geográficamente, usando riego tecnificado, semillas resistentes y seguros agrícolas para los agricultores financiados. Para el tomate, los riesgos son parecidos. Sequía, lluvias en mal momento, olas de calor. La clave es el riego eficiente y una planificación muy cuidadosa de siembras y cosechas. Volviendo a los riesgos financieros. Ya hablamos de la deuda, pero específicamente el riesgo del tipo de cambio y las tasas de interés. Considerando el aumento de deuda a corto plazo, ¿cómo manejan eso? Buen punto. Riesgo de tipo de cambio. Como gran parte de sus ingresos está en dólares, azúcar, pasta, jugos, y su moneda funcional es el dólar, tratan de calzar eso financiándose también en dólares. Si toman deuda en otras monedas o para cubrir gastos en pesos chilenos, como sueldos, usan coberturas como forwards o swaps. Buscan minimizar el descalce. Riesgo de tasa de interés. Prefieren deuda a tasa fija para tener costos predecibles. Pero si toman tasa variable, porque es más barata en el momento, evalúan usar swaps para fijarla. Monitorean de cerca lo que hacen la Fed y el Banco Central de Chile, obviamente. Y sí, el aumento de la deuda a corto plazo los expone más a cambios en las tasas al momento de renovarla. Calculan que un alza de medio punto porcentual, 0,5%, en las tasas les costaría $1 millón más al año sobre la deuda variable que tienen. Es un impacto a considerar. El riesgo de liquidez que mencionamos con los ratios, ¿cómo lo gestionan activamente para evitar problemas? Le dan alta prioridad, según indican. Buscan tener diversas fuentes de financiamiento, no depender de un solo banco o tipo de instrumento. Controlan de cerca que los clientes paguen a tiempo y planifican las refinanciaciones de deuda con anticipación. El perfil de vencimientos que muestran indica pagos importantes en los próximos años, así que será una gestión clave mantener líneas de crédito abiertas y buena relación con los bancos. Y el riesgo de que los clientes no paguen, el riesgo de crédito, ha aumentado. Lo manejan con un comité que aprueba líneas de crédito. Usan seguros de crédito, sobre todo para clientes o segmentos más riesgosos, y calculan provisiones por si acaso, basándose en modelos y en la morosidad que observan. No detallan si ha aumentado significativamente, pero es un monitoreo constante. Finalmente, el riesgo medioambiental. El informe le dedica bastante espacio. Parece un área de gestión cada vez más importante para ellos, ¿no? Sí, se nota. Muestran un enfoque bastante proactivo y detallado. Han adaptado sus modelos de prevención a la nueva ley chilena de delitos económicos y ambientales, por ejemplo. Están evaluando sus riesgos climáticos usando el estándar internacional TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Tienen gestión de energía certificada ISO 5001 y cumplen la ley de eficiencia energética. Tienen un plan de descarbonización con metas concretas, reducir 29% emisiones al 2030, adherido a la iniciativa SBTI, Science-Based Targets. Gestionan el agua con reconocimientos como el certificado azul y los residuos, preparándose para la ley REP de responsabilidad del productor. O sea, bastante estructurado. Parece que sí. Mencionan acciones concretas en sus plantas. Tratamiento de aguas residuales, reporte de emisiones para impuestos verdes, planes de inversión en mejoras como calderas a biomasa. Cuantifican algunos costos ambientales, aunque son relativamente pequeños en el total. Identifican riesgos climáticos específicos como la sequía o lluvias fuera de temporada, y cómo los mitigan. En resumen, parece haber una estructura de gestión ambiental bastante robusta y alineada con estándares actuales. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la foto final de este primer semestre de 2025 para Empresas Cianza? Claramente fue un periodo difícil, ¿no? Muy marcado por la caída de precios en sus mercados clave, del azúcar y la pasta de tomate. Esto golpeó fuerte los resultados a pesar de que controlaron costos y usaron coberturas. Y como consecuencia vimos un aumento de la deuda, sobre todo a corto plazo, y un ajuste en los indicadores de liquidez y rentabilidad. Esa es una buena síntesis. Fue un semestre desafiante, sin duda. Pero también vimos elementos de resiliencia. La diversificación ayuda. Negocios como edulcorantes o nutrición animal anduvieron más estables. Y tienen estrategias activas para manejar los múltiples riesgos que enfrentan, desde las coberturas financieras hasta el apoyo a la cadena agrícola y la gestión ambiental que comentábamos.
En este entorno de precios bajos y volátiles para sus commodities principales, el control estricto de costos y la gestión prudente de los riesgos financieros, especialmente la liquidez y la deuda, se vuelven absolutamente cruciales. Para cerrar y pensando en lo que viene, ¿qué idea o pregunta clave nos deja este análisis detallado? Algo para que quienes nos escuchan sigan reflexionando. Buena pregunta. Quizás la pregunta central es sobre el complejo equilibrio que enfrenta una empresa como Llanza a largo plazo. Están atrapados en una tensión constante, ¿no? Por un lado, necesitan adaptarse a la volatilidad casi inherente de los precios de los commodities agrícolas y a los impactos cada vez más evidentes del cambio climático en sus cultivos y operaciones. Eso es un desafío enorme. Por otro lado, deben cumplir con exigencias de sostenibilidad cada vez mayores de parte de todos sus stakeholders, reguladores, inversionistas, clientes. Y todo esto mientras gestionan una estructura financiera que, como vimos, aumentó su nivel de deuda, especialmente la de corto plazo. ¿Cómo hacer malabares con todas estas pelotas en el aire de forma sostenible en el tiempo? ¿Cómo equilibrar rentabilidad, riesgo, sostenibilidad y financiamiento? Ese es, creo, el gran desafío estratégico para ellos hacia adelante. Un verdadero rompecabezas.